Buenas noches, hermanos, que Dios me le bendiga. ¿Cuántos tienen sueño el día de hoy? Es un privilegio, hermanos, poder predicarles esta noche y les voy a invitar que vayamos todos en nuestras Biblias en Santiago, capítulo 1, vamos a empezar de versículo 1 hasta el versículo 4. Si todos me acompañan ahí, por favor. ¿Todos lo tienen? Yo no sé, todos los que pasamos a predicar aquí arriba, cuando sentimos como que todo está temblando o como que nos da frío. Pero cuando estamos allá abajo, pues no nos pasa nada. Nada más cuando subimos aquí arriba. Bueno, vamos a empezar entonces el tema de hoy es cuando Dios cultiva nuestra fe y paciencia. En Santiago capítulo 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que está en la dispersión, salud. El versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El versículo 3, si me lo pueden subrayar ese versículo, porque de ahí vamos a empezar a desglosar nuestra predicación. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y para entrar en la predicación, yo les quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí fuimos pacientes el día de hoy o tuvimos paciencia el día de hoy? Ya sea en el trabajo, en la casa o en la escuela. Ahora sí, otra pregunta. ¿Cuántos de aquí fuimos impacientes el día de hoy? Hermanos, la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos, dificultades para conseguir algún bien. La paciencia es un rasgo de personalidad madura, es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contravariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Pero ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la paciencia? Dios, hermanos, nos enseña a que nosotros podamos desarrollar nuestra paciencia, porque muchas veces somos muy impacientes. Cuando vienen las pruebas en nuestras vidas, o ya sea nuestra pareja o nuestro hogar, donde sea que estemos, a veces pues, somos de mecha corta y a veces somos muy impacientes. Pero el Señor quiere cultivar nuestra paciencia y su paciencia esta noche, o sea, Dios quiere cultivar nuestra paciencia. Y el Señor nos promete en descansar en la promesa de Dios, incluso cuando las respuestas retrasan. Y según Hebreos, capítulo 10, versículo 36 dice: porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y hay varias razones por lo que Dios puede tardar en responder nuestras necesidades, nuestras oraciones. La primera es: no estamos listos. La segunda, somos negligentes. O Dios espera nuestra devoción, nuestro servicio por encima de los demás. Y en el versículo 3 y 4 de Santiago, lo que leímos, dice: mas tenga paciencia su obra completa, para que seáis perfecto
En el contexto de Santiago, versículo 3 y 4, Santiago nos presenta la paciencia, la sabiduría y virtudes. Las pruebas, hermanos, fomentan nuestra paciencia y la paciencia a su vez generan la humildad y la fe para buscar y recibir la sabiduría de Dios. Pero la buena noticia es que si somos cristianos, somos el templo del Espíritu Santo, el cual Pablo nos cita a Gálatas, capítulo 5, versículo 22, dice, el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. En otras palabras, el Espíritu Santo nos está transformando conforme a su imagen. Y nuestro Señor Jesucristo, en la medida en que nosotros acercamos su palabra, conforme vamos acercando a Él, o sea, Él nos va cambiando nuestra forma de ser, nuestro carácter a través de la paciencia. Y pregunta para entrar, ¿qué tan paciente es usted? Y cuando vemos los evangelios, vemos la paciencia de nuestro Señor Jesucristo en diversas maneras, comenzando por el hecho de que Jesús sabía esperar pacientemente en el tiempo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo tuvo paciencia y es una virtud que todos nosotros como cristianos necesitamos desarrollar en nuestras vidas. Si en verdad queremos aprender a lidiar con la paciencia, la persona que es impaciente se irrita fácilmente, se enoja. La impaciencia es la actitud nerviosa o acelerada de una persona incapaz de esperar a que algo suceda o que no le otorga el tiempo, ansiedad o que no le otorga el tiempo suficiente. Esa persona tiende a hacer las cosas rápido, de inmediato. La impaciencia suele generar una persona impaciente, mal humor, angustia, pasa preocupado, ansiedad y una mala actitud. Una persona impaciente es esa persona que quiere que las cosas se hagan de inmediato. No le gusta esperar a otros. Y la segunda, realizar actividades con rapidez, es que esa persona todo lo quiere hacer lo rápido para sacar las cosas más rápido y va puchando a los demás. Y la tercera es que una persona impaciente tiende a apresurar a otros. Pero ahora Dios quiere que aprendamos a tener paciencia. Nosotros tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios con paciencia, porque la agenda de Dios muy pocas veces concuerdan con la de nuestras. Y es por eso que el autor de la carta de los Hebreos dice, Hebreos capítulo 6, versículo 12, a fin de que no hagáis perezoso, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si hay algo que aprendemos cuando leemos las historias de los personajes bíblicos, es que las promesas de Dios se obtienen generalmente después de una larga espera. Y es por eso que necesitamos como cristianos esperar la voluntad de Dios. Abraham tuvo que esperar con paciencia y su fe cuando Dios le dio la promesa.
y la promesa de que habría de tener un hijo. Entonces Abraham tenía en ese entonces 75 años y todavía Dios no le ha dado la promesa. Él siguió esperando a los 75 años y todavía siguió pasando más los 25 años. Entonces a los 100 años Abraham recibió la promesa. ¿Se imaginan ustedes? De los 25 años que pasaron, ¿cuántos los de aquí tenemos 25 años? Creo que nadie. Pero en ese tiempo, Abraham todavía siguió esperando. Y a veces nosotros, cuando nos llama alguien y no nos contesta, ¿qué hacemos? Nos desesperamos, nos irritamos, nos enojamos. Ya cuando llegas a la casa, ¿por qué no contestas? Nuestro Señor tuvo que esperar. Abraham tuvo que esperar con paciencia. Y esperar el tiempo de Dios no es fácil para cada uno de nosotros. Cuando usted pide algo en oración o el Señor no le contesta, a veces nosotros le decimos, hey Señor, como que ya te tardaste mucho. Y vemos el ejemplo, es cuando Marta y María mandaron a llamar a Jesús porque Lázaro estaba enfermo. ¿Y saben qué hizo el Señor? El Señor no se apresuró. Él no se aceleró su paso, sino que Él esperó pacientemente hasta que las cosas se pusieran más peor. Dice, para mostrar más abundante su poder y su gloria. Lázaro murió finalmente, pero Cristo lo levantó de los muertos mientras moldeaba al mismo tiempo el carácter de Marta y María. Y debemos aprender a esperar el tiempo de Dios, sabiendo que Él tiene preparado algo mejor para nosotros. Cuando oramos, usted pide algo en especial, le hemos traído tantas veces en nuestras oraciones, semana por semana, mes tras mes, pero Dios no nos contesta. A veces, cuando Dios no nos contesta a nuestro tiempo, a veces nos enojamos con Él. El Señor, hermanos, sabe cómo responder. El Señor sabe cuándo responderá y cómo responder. Y 4 palabras que usted y yo debemos de tener en mente. El hermano Eber dijo la semana pasada. Cuando Dios contesta nuestra oración, Él va a decir un sí, un no, tal vez o a lo mejor. Pero en Romanos capítulo 1, versículo 8 a 15 y Romanos capítulo 15, versículo 22 y 23, no lo puse en la pantalla porque eran muchos los versículos, entonces los voy a resumir. Si los que están tomando nota pueden nada más escribir los versículos. Y en los versículos vemos cómo Pablo oraba y tenía un fuerte deseo de ir a Roma. Pablo expresa su constante oración por los cristianos en Roma, deseando por años visitarlos. El apóstol Pablo pidió al Señor en más de una ocasión que lo llevara a Roma. Yo quiero ir a Roma. Lo dice y lo vemos claramente en la carta a los romanos y Dios lo responde su oración en su momento y lo manda 2 veces a Roma preso. Y yo no sé cuánto Pablo estaba orando por este viaje, yo no sé si en su oración de él decía, quiero que me mandes a Roma, pero preso. Y vemos que así él se fue, preso. Y vemos, pero Dios siempre responde más abundante de lo que nosotros pedimos. Pablo fue a Roma
preso, fue gratis y custodiados por los soldados. ¿Qué más quisiera Pablo? ¿Qué más pedía Pablo? Y hermanos, yo estoy convencido de que aprender a esperar en Dios, en el tiempo de Dios, es la puerta de entrada para que nosotros aprendamos a ser pacientes con los demás. Porque si no podemos ser pacientes, ni siquiera para con Dios, imagínense cómo vamos a poder ser pacientes con las demás personas, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. Y Jesús tuvo que ser paciente con sus discípulos. Si había un grupo de hombres que probó la paciencia de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio, fueron los discípulos. Porque ellos estaban con Él todo el tiempo. El Señor los amaba a estos hombres. Y por causa de ese amor, nunca perdió la paciencia con ellos, aunque más de una vez los tuvo que reprender por su falta de fe. En Mateos capítulo 16, versículos 5 y 8 dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí mismos, diciendo: esto dice porque no trajimos el pan. Estos estaban más preocupados porque no llevaban el pan. Pero vamos a poner un poco de nuestras imaginaciones ahí. Lo que hicieron, acaban de tener un milagro por segunda vez. Cristo multiplica unos cuantos panes y peces para alimentar miles de personas. El Señor tiene un encuentro desagradable con los fariseos y los saduceos. Y Jesús les decía a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, ¿qué habrían haber pensado a los discípulos de Jesús? Que el Señor estaba hablando de la mala doctrina, del peligro de los fariseos y los saduceos. Pero los discípulos estaban más preocupados del asunto de que no habían comprado el pan. Yo me imagino cuando todos se subieron a la barca, todos estando en la barca, y la barca empezó a marcharse, y dentro de ellos se cuestionaban: Chihuahua, se me olvidó el pan. ¿Dónde está el pan? Entonces, estaban más preocupados por el pan. Pero dice, seguimos. El hecho de no comprar el pan y todo esto de los fariseos y de los saduceos, yo me imagino, o sea, sus mentes como que se pausaron en ese momento. Porque nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de la mala doctrina de los fariseos y de los saduceos, y eso le estaba diciendo a los discípulos que se cuidaran de eso. Pero estos salen con el pan. Entonces vemos en el versículo 8, dice: Jesús le dijo: ¿por qué pensáis, hombres de poca fe, que no tenéis el pan? El problema con los discípulos no era la falta de inteligencia, el problema de los discípulos era la falta de fe. Mis hermanos, cuando uno tiene falta de fe, tiende a caer depresión y la ansiedad. Y esa no fue la última vez que Jesús tuvo que reprender a sus discípulos de esa manera. ¿Se acuerdan también cuando nuestro Señor Jesús les dijo que ya se iba a ir, ya que lo van a crucificar, que lo van a hacer esto? Entonces ellos estaban llenos de gloria en la cabeza, que entre ellos estaban diciendo a Jesús de que ¿quiénes de nosotros vamos a tener un lugar allá arriba? Va a tener el puesto. Y vemos de esa manera cuando Jesús le estaba diciendo: yo voy a morir, voy a hacer
voy a crucificarme de una cruz. Y estaban diciendo, ah, ellos estaban más preocupados cuál es el puesto que ellos iban a tener en el reino. Pero a pesar de los errores, a pesar de por la falta de fe que ellos tuvieron, nuestro Señor tuvo paciencia con ellos. Entonces, ¿cuánto más nosotros, por nuestra falta de fe, nuestro orgullo o las cosas que nosotros hacemos, cuánto más Jesús no ha tenido paciencia con nosotros? Y Dios quiere, hermanos, cultivar nuestra fe y nuestra paciencia. Jesús fue pacientemente en el sufrimiento. En Isaías 53, versículo 3 dice, lo describe profundamente al Señor como un varón de dolores, experimentado en quebranto. Ven el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él un rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Recordar constantemente que el Señor escogió su sufrimiento voluntariamente, y aunque esto vino a ser evidente en el arresto y en la crucifixión del Señor, más que en cualquier otra época de su vida, la verdad es que toda la vida del Señor estuvo marcado por el sufrimiento del principio y al final. El mero hecho de haber dejado su gloria, el mero hecho de haber venido a morir como hombre en este mundo caído, Jesús sufrió soledad, Jesús sufrió ser malentendido por sus propios familiares. Y también los hermanos de Jesús creían que él estaba loco, la ingratitud de la raza humana, la falta de solidaridad de sus propios discípulos. El Señor fue brutalmente maltratado después de su arresto, hasta que finalmente lo llevaron a la cruz, donde tuvo que padecer un desamparo total. Y aunque era Rey de Reyes y Señor de Señores, sufrió por amor a nosotros. Nuestro Señor, hermanos, sufrió pacientemente cada golpe, cada desprecio, cada burla, cada sufrimiento físico y espiritual. Y ahí mismo en Isaías capítulo 53, versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquilados, enmudeció y no abrió su boca. Cristo murió pacientemente por amor a nosotros, hermanos. Y ¿saben qué es lo más extraordinario? De que esto de que 2000 años después, Él sigue siendo paciente con nosotros. Dios ha tenido paciencia con cada uno de nosotros. Nunca olvidemos la paciencia que tuvo con nosotros cuando éramos incrédulos, cuando andábamos en el mundo, lo que nosotros hacíamos. Pero Él nos estaba esperando con los brazos abiertos, con paciencia. Nuestro Señor Jesucristo soportó la dureza de nuestros corazones día tras día. Somos pecadores que íbamos al camino al infierno, a quien Dios tuvo que soportarnos y preservarnos la vida. Y estoy seguro de que nuestros problemas como cristianos tienen su origen en el olvido de lo que nosotros éramos antes, de dónde Dios nos sacó. Y recordar la paciencia del Señor para con nosotros es un ingrediente para nuestro crecimiento espiritual. Y vemos el gran ejemplo de Pablo. Pablo nunca pudo olvidar la extraordinaria paciencia que Cristo tuvo con él, dando su testimonio en Hechos, capítulo 26, versículo de 9 a 11. Dice, yo ciertamente
había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y el versículo 10 dice, lo cual también hice en Jerusalén, lo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Muchas veces castigándolos, los puse a blasfemar, y endurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en la ciudad extranjera. Aquí Pablo dando su testimonio, cómo él era, cómo, cómo él era con los cristianos antes. Estos traían a los creyentes, a los cristianos, y decían a Pablo, ¿qué hacemos con ellos? Entonces, Pablo mismo, dando su testimonio, él le dice, yo doy mi voto, mátenlos. Y él los castigaba, los forzaba a blasfemar, los torturaba, los perseguía. Pero el Señor Jesucristo lo esperó pacientemente en el camino de Damasco. Es ahí donde Dios transforma el corazón del apóstol Pablo. Lo convierte en misionero. Y aunque nuestros pecados hayan sido diferentes con los de Pablo, Dios sigue teniendo paciencia con nosotros. Y ahora que somos cristianos, nuestro Señor sigue lidiando con nosotros pacientemente a pesar de nuestras debilidades, nuestros pecados y a pesar de nuestra falta de fe, a pesar de nuestros orgullos, la falta de amor con los demás. Y para terminar, yo quiero dejarles unas cuantas preguntas en su corazón y quiero que lo podamos meditar saliendo de aquí. La primera es, ¿cuál es el impacto que la paciencia de Cristo debe producir en nuestras vidas? ¿Cuál es el impacto de esta doctrina debe producir en nuestros corazones? ¿En qué medida se está reflejando la paciencia de nuestro Señor Jesucristo en mi vida? Y hermanos, la verdad somos muy impacientes en muchas áreas de nuestras vidas. Y si nos ponemos a pensar en qué área de mi vida soy más impaciente, en qué área de mi vida espiritual, o si nos ponemos a examinar nuestras vidas de una escala de 1 al 10, ¿qué tan paciente soy yo? ¿En qué número se encuentra? Y la otra pregunta, ¿qué tan paciente es usted con el Señor? No, pero usted me dice, no, hermano, con el Señor yo no tengo ningún problema, pero con el hermano, con la hermana yo sí tengo problema. Hemos sido impacientes con los hermanos o las hermanas a veces, cuando las cosas no salen como uno quiere. ¿Qué tan paciente eres con el Señor? Y nuestro Señor Jesucristo esperó el tiempo de Dios. Jesús esperó el tiempo de Dios pacientemente. Jesús tuvo que ser paciente con sus discípulos a pesar de su falta de fe. Jesús fue paciente con su propio sufrimiento. Entonces, y si realmente somos cristianos o de lo que aprendimos esta noche, ahora, ¿está usted dispuesto a ser paciente con aquel que dio su vida por nosotros y que nos muestra tanta paciencia día tras día, a pesar de que no nos responda nuestras oraciones a tiempo?
Y hermanos, que Dios nos ayude a cultivar nuestra paciencia. Porque no vayamos tan lejos para poder aprender lo que es la paciencia. Comencemos en nuestros hogares. Comencemos con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Hey, ya te dije 5 veces que ya te levantaras a prepararte. ¿A qué horas? No, muchos. ah, Hace 2 semanas, Evelyn y yo fuimos a Tupelo a comer. Y, y nos sentamos. Déjame terminar. Y nos sentamos a una mesa y una familia se sentó al lado de nosotros. Ahí traían la familia, una familia grande. Y entonces, como los meseros, el niño estaba viendo que los meseros estaban pasando bebidas, coca, bebidas. Y entonces este niño estaba tan desesperado que cada vez que pasaba el mesero, hey, yo quiero. ¿A qué horas? ¿A qué horas? Y el papá decía, no, espérate, mijo, espérate. Y los meseros estaban atendiendo los demás mesas. Y este niño haciendo su berrinche. Entonces, si el niño que tiene la edad de Georgis es impaciente, entonces imagínese cuando tenga a una cierta edad, o los papás o los mamás que son impacientes, entonces, ¿qué ejemplos como cristianos debemos dar a nuestros hijos? Hablando de la paciencia. Porque si yo no soy paciente con mi esposa, entonces, ¿cómo es que puedo enseñar a otros entonces a ser pacientes si ni yo mismo soy paciente? Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor Padre, que pudimos impartir. Te pedimos que nos bendiga, Señor Padre. Dice tu palabra, Señor Padre, que podamos poner en prácticas en nuestras vidas, Señor Padre, hablando sobre la paciencia, Señor Padre, porque muchas veces en muchas áreas de nuestras vidas, Señor Padre, somos muy impacientes, Señor. Y ayúdanos, Señor Padre, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor Padre, que podamos cultivar, Señor Padre, esa paciencia, Señor, que necesitamos en nuestras vidas, Señor Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y bendice a cada los hermanos y hermanas que estuvieron viendo a través de la plataforma de Facebook, Señor Padre, o cualquier otra plataforma, Señor Padre. Y Señor Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor Padre, bendice mi vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.